Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, con el invierno ya sobre nosotros, abrimos el Espacio en Blanco, hoy como siempre, lleno de misterios. Algo que hacemos desde el estudio 101 cuando son las 12:07 en Canarias, 1:07 en el resto del país, como siempre con los saludos y la bienvenida de todo el equipo. La parte técnica, David García y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez, Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y como siempre, que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar aquí estas 2 horas, ¿verdad? Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que ya están abiertas y dispuestas a vuestra participación, que como siempre controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y para hoy nos acompañan muchos e interesantes invitados. Este es un avance de lo que os hemos preparado. Hoy nos volvemos a adentrar en un secreto religioso que ha suscitado miles de teorías. Este fragmento de una famosa película nos da algunos datos. Deja que te enseñe el Grial. Supongo que conoces La Última Cena, el gran cuadro de Leonardo da Vinci. Y querida, si cierras los ojos... No nos vengas con truquitos de prestidigitador. Me has pedido ayuda, si no recuerdo mal. Permite que un anciano se tome ciertas licencias. Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro. Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Espléndido. Y una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa? ¿Una? ¿El Santo Grial? Abre los ojos. No solo una copa. Ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran ese momento como la llegada definitiva del Santo Grial. Bien, Robert, podría sernos útil. Si eres tan amable, enséñanos los símbolos del hombre y de la mujer, por favor. Oh, en mi chistera. Yo sé sacar un conejito muy mono. Se trata del largometraje El Código da Vinci de Ron Howard y nos sirve como introducción a nuestro primer tema. Nuestro invitado lo llama la tragedia de los buscadores del Grial. Un argumento que nos llevará de viaje a través de la historia, lugares y personajes que buscaron esa sagrada reliquia. Habrá más, nuevas travesías por el mundo de los enigmas, como siempre, buscando respuestas. Y así nos vamos de viaje hoy a buscar el Grial. Y para hacerlo tenemos a un invitado muy especial al que ya saludamos. Buenas noches, Mariano Fernández Urresti. Hola Miguel, buenas noches a ti y a todo el equipo. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Historiador, escritor, más de 30 libros llevas ya. Pues sí, en 33, 34, ya no lo sé. Por ahí, sí. Algunos de ellos seleccionados en el Festival Internacional de Sitges como
Dentro de las 5 candidatas a ser llevada a la pantalla, La espada del diablo, Los fantasmas de Becker, Inmortal, has ganado un montón de premios, Colonia, el mapa templario, Los templarios y El secreto de las catedrales. Y tienes la curiosa costumbre, ¿sabes? No te lo había dicho, de que cuando haces un trabajo cambias la historia o la idea que tenemos sobre la historia de ciertas cosas, como esta tragedia de los buscadores del Grial. Hablamos hace poco cuando estábamos en Cantabria un poco de ello, pero merecía un programa mucho más extenso porque, wow, te la has trabajado, ¿eh? Bueno, pues intento ser honesto y trabajar efectivamente para ofrecer al lector los datos que a mí me parece que son relevantes. También después cedo la palabra al propio lector para que él llegue a las conclusiones que le parezcan oportunas. En mis libros siempre hay muchas más interrogantes que respuestas, la verdad. Yo he encontrado algunas y hoy vamos a tratar de buscarlas. Si te parece, comenzamos, ¿vale? De acuerdo. Ahí vamos con una primera introducción. Hoy nos lanzamos a la búsqueda de uno de los objetos más sagrados de la cristiandad, el Grial. ¿Es el Grial una bendición o una condena? La búsqueda de la gloria se convirtió en tragedia para todos los que persiguieron el Grial. Sus protagonistas son fanáticos predicadores, caballeros legendarios, reyes que inspiraron cuentos, templarios juzgados como herejes. Además de cátaros que eligieron la hoguera antes que revelar su secreto. Genealogías imposibles que defienden una supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. E incluso arqueólogos nazis que parecen salidos de una popular saga cinematográfica. Porque quizá el verdadero enigma no sea dónde está el Grial, sino por qué seguimos buscándolo. Iniciamos un apasionante viaje por uno de los mitos más poderosos de la humanidad, donde la frontera entre la fe, la historia y la locura se vuelve peligrosamente difusa. Antes de hablar del Grial, te pregunto, como eres historiador, las reliquias siempre han sido importantes en la historia de la Iglesia, ¿no? En general, las reliquias han sido, las reliquias o los objetos de poder han sido importantes en todas las culturas. En el caso del cristianismo es evidente. Mira, aquí en Cantabria, desde donde yo te hablo y que una región que tú conoces muy bien, tenemos una de esas reliquias populares dentro de la cristiandad, el Licum Crucis de Santo Toribio de Líbana, ¿no? Un fragmento supuestamente perteneciente a la cruz de Cristo, que tiene, creo recordar, pues unos 600 milímetros aproximadamente en vertical y unos casi 400 milímetros en transverso, y que está dentro de una especie de relicario, ¿no? Bien, pues eso invita a la gente, en este caso, a hacer el camino lebaniego. Es un objeto que alumbra el horizonte de los buscadores, en este caso, que hacen el camino lebaniego, como el sepulcro, al menos supuesto sepulcro de Santiago, invita a los concheiros a hacer el camino de Santiago. Por tanto, sí, las reliquias, los objetos de poder, son importantes no solo en la cultura cristiana, sino también en otras, ¿no? Porque justamente tal vez encontremos una prehistoria del Grial en el mundo pagano. Y yendo ya al Grial, fanáticos predicadores, caballeros legendarios, reyes, templarios, un montón de gente, una legión de personas se han lanzado desde el comienzo a buscarlo. Luego veremos, iremos montando el rompecabezas para al final que nos digas qué es lo que crees que es el Grial o lo que han creído otros pensadores. Pero, ¿por qué? Es un objeto de poder que daba eso, poder y... Vamos a ver, fíjate, te dará la vida eterna, ¿no? Ya eso es un aliciente, un acicate importante. Fíjate, inconscientemente el hombre, desde que tuvo
conciencia, valga la redundancia o el contrasentido de que era mortal, ha buscado la inmortalidad. Lo sigue haciendo de una manera a veces simbólica, ¿no? Actualmente, pues con operaciones estéticas, con filtros en las fotografías que suben a las redes sociales. La gente quiere ser joven eternamente. De manera que si hay un objeto que proporcionaba esa virtud, la inmortalidad, pues tiene sentido que la gente haya enloquecido por encontrarlo. Y lo ha buscado denodadamente, y todos aquellos que han emprendido esa búsqueda, de ahí el título del libro, La tragedia de los buscadores del Grial, han acabado de mala manera. Si consideramos que la irrupción del Grial en la historia es la última cena de Jesús, su primer, entre comillas, propietario acabó mal. Y todos aquellos que más tarde buscaron el Grial, tú has mencionado algunos, templarios, cátaros, a los que se vincula también con el Grial, nazis, el rey Arturo y sus caballeros, todos han acabado mal. E incluso en nuestros días, aquellos que se disputan la posesión del, entre comillas, supuesto Santo Grial, también hay rencillas entre ellos a propósito de cuál es el correcto, cuál es el auténtico. De manera que en lugar de parecer un objeto que proporcione la bendición, más bien, como digo, parece un objeto trágico, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco, si te parece. 1:17, 12:17 en las Islas Canarias. Primeros datos, seguimos. ¿Todo comenzó realmente en la última cena? ¿Es el Grial una simple copa o un símbolo mucho más antiguo que el cristianismo? ¿Dónde se encuentra Montsalvat-Sech, el castillo donde se dice que fue custodiado? ¿Existió realmente el rey Arturo? Son preguntas a las que buscaremos respuestas con la ayuda de nuestro invitado. Todo comenzó con la última cena, y en esa última cena había una copa o no había copas, o había muchas copas. Si hacemos caso a los evangelistas, hubo al menos una copa. En la introducción que hacías al principio, sí, ese fragmento de la película El Código Da Vinci hace referencia a la última cena que pinta Leonardo, en la que en efecto no hay ninguna copa y se juega con la idea de que ese símbolo, ese cuenco, ese útero generador de vida sería supuestamente María Magdalena. Pero en los evangelios sí que se menciona una copa. Lo hacen los tres evangelistas, digamos, más cuyo relato es más homogéneo, Marcos, Mateo y Lucas, porque Juan difiere de ellos. Y aquí empieza el problema, o uno de los problemas, porque se ha presentado la última cena como una cena de Pesaj, una cena de Pascua judía, pero eso lo dicen tres de esos evangelistas. Juan dice que no. Juan dice que todo se celebró antes de la Pascua. Entonces ha habido debate, y sigue habiendo, entre los historiadores a propósito de si en efecto era una cena pascual, una cena de Pascua judía, o era otro tipo de ritual. Si se celebró un martes, si se celebró un jueves, si se aplicó un calendario solar, que sería el propio de los esenios, o un calendario lunar, que sería el que seguirían los sacerdotes del templo. Todo esto ha generado una disputa agria en algunos casos a propósito de cuál fue la naturaleza última de aquella ceremonia. Si se trató de una cena pascual y una cena de Pascua, pues generaba ciertas complejidades a la hora de, según digamos el ritual judío, no se puede salir del lugar donde se está celebrando esa cena pascual, esa cena de Pascua, y sin embargo Jesús lo hace, marchan a Getsemaní. Igualmente salen a su busca, y para prenderlo, gentes enviadas por los sacerdotes, incluso le juzgan durante esa noche. Todo eso no podría haberse celebrado si fuese una cena de Pascua, por tanto pudo ser otro ritual, y si era otro ritual, ¿cuál era su naturaleza y su objeto, no? ¿Y te quedas tan tranquilo? No, yo no lo digo. Quiero decir, lo dicen los historiadores que han estudiado esto. Mira, ¿sabes? Una de las cosas interesantes de ese fragmento de la película que habéis puesto antes, del Código Da Vinci, es cómo la gente ha asumido como real
cosas sin mirarlas. Todo el mundo había pensado que Leonardo habría pintado en ese fresco una copa sobre la mesa donde se desarrollaba la última cena. Y cuando uno se fija, resulta que no es así. Bueno, pues lo mismo que sucede en ese ejemplo, que es un poco ilustrativo de lo que trato de decir, sucede cuando uno lee las cosas. Sí, la gente ha asumido por acto de fe determinadas cosas que cuando las lees en las fuentes donde se ha sustentado esa fe, pues se produce una discrepancia. Cuando yo digo que hay un evangelista que dice que esto se desarrolló antes de la última cena, no me lo invento, es que lo dice Juan. Y los otros, en cambio, discrepan de él. Es decir, no es una invención de quien te habla, sino un desconocimiento de quien no lo lee. Y entonces ahí se produce eso, una divergencia entre la fe y la historia. E incluso todo lo que cuentan los evangelistas es un acto de fe, no se puede tomar como un hecho histórico, sino que son documentos, textos escritos muchos años después de los hechos que relatan, escritos por gente partidista, es decir, por gente que tiene una ideología que defender y una idea que defender. La historiografía oficial, imparcial, sería aquella que habrían trasladado a generaciones futuras pues los historiadores romanos, y fueron pocas las personas y muy pocas las referencias a propósito de la existencia real de Jesús, que ese sería otro debate. En definitiva, una persona que yo considero una autoridad en la materia, Antonio Piñero, pues nos dice que Jesús fue, efectivamente, parece ser una persona real, pero probablemente muy diferente al Jesús de la fe que la gente profesa. Pudo haber sido uno de tantos predicadores que en aquella época dijo de sí mismo que era el Mesías, que era el personaje legendario que los judíos esperaban para la liberación política, que era una de las claves de aquella historia. Es decir, sin tener en cuenta el contexto político en el que vivió Jesús, difícilmente podemos entender toda la trama que se desarrolla después a su alrededor. Te iba precisamente a nombrar a Antonio Piñero, que está algunas veces en nuestro programa, y cómo los más especialistas, que son capaces incluso de traducir de los originales, cambian un poco la idea de fe que tenemos acerca de todo este asunto. Pero bueno, vamos a mantener un poco la fe, si te parece, ¿vale? De acuerdo. ¿Quién fue el primero que tuvo ese grial, esa copa o lo que fuera? Bueno, es que, claro, el problema es ¿qué es el grial? Para los cristianos, el grial es la copa con la que Jesús, según la fe cristiana, instaura la Eucaristía en esa llamada última cena, cuya naturaleza última desconocemos o propone, digamos, al menos discrepancias, como he dicho. Si suponemos que el grial es la copa de Jesús, pues emerge en la historia, o al menos emerge en la historia de la fe, en esa última cena, porque es la copa con la que presuntamente le instaura la Eucaristía y se produce ese milagro asombroso que después en cada ritual, en todas las veces que se celebra la Eucaristía en los templos cristianos, se produce. Es decir, lo que llaman la transustanciación. Algo tan asombroso como que lo que es vino pasa a ser literalmente sangre de Cristo y lo que es pan pasa a ser literalmente carne de Cristo. Ese sería el primer momento en el que el grial aparece en la historia cristiana. Pero es que tenemos la creencia de que la historia es solo historia cristiana. Y antes del cristianismo hubo unas culturas mucho más desarrolladas en todos los ámbitos que la propia cristiana. En Egipto, en Grecia, Mesopotamia. Los celtas también tuvieron sus propios, entre comillas, griales. ¿Qué es el grial? Yo creo que es un símbolo justamente espiritual, una frontera, la línea del horizonte a la que uno trata de llegar sin éxito siempre, pero que el camino probablemente es lo que realmente proporciona el enriquecimiento interno, el enriquecimiento personal de quien lo busca, ¿no? Te saludan, dices, muchos ánimos para el equipazo del Espacio en Blanco desde México, desde Londres.
Cristina Sandoval desde Mollet del Vallés, nos saludan también de Echevarri en Vizcaya, desde el Centro de Control de Carreteras de un túnel de Piqueras en Soria de parte de Marina y Rubén, y dice un zorrito precioso que se está paseando por ahí, una gasolinera en medio de la España despoblada entre Zaragoza y Teruel, disfrutando del misterio y de los enigmas. Vale, aceptemos que era desde el punto, luego iremos más atrás a otros, anterior a la civilización cristiana, que era una copa. ¿Quién fue el primero en recogerla? ¿Los templarios fueron a Tierra Santa a cogerla, a pillarla? Bueno, a ver, esto es, hay que remontarse a la Edad Media para entender las, yo diría, 3 acepciones del Grial más populares o conocidas. Hay 3 poetas en la Edad Media que cantan en sus obras al Grial. Chrétien de Troyes, en el siglo XII, en su obra Perceval, o el cuento del Grial, escribe un poema de 9.234 versos, pareados de 8 sílabas, y ahí el tipo interrumpe la narración y nos deja 2 velas. En esta versión de Chrétien de Troyes, el Grial es un objeto que Perceval, el caballero Perceval, ve. Es un objeto de oro y piedras preciosas, pero no lo describe, no sabemos si es una copa o qué diantres es. Es Robert de Boron, en el siglo también XII-XIII, quien en José de Arimatea integra el Grial cristiano con ese mito y dice que el Grial es el cáliz de Jesús y que José de Arimatea lo llevó a Glastonbury. Luego, cuando hablemos del rey Arturo, podremos hablar más de Glastonbury. Y luego, finalmente, hay un tercer poeta, Wolfram von Eschenbach, en el siglo XIII, escribe Parsifal, y ahí, por vez primera, dice que los caballeros templarios custodiaban el Santo Grial en un castillo llamado Montsalvat. El problema es que Wolfram von Eschenbach no dice que el Grial sea la copa de Jesús, dice que custodiaban una piedra, una esmeralda engastada en la corona de Lucifer y que se desprendió de esa corona y cayó a la tierra. De manera que tenemos 3 griales distintos y no sé si alguno de ellos verdadero. Un objeto de piedras preciosas y oro en el caso de Chrétien de Troyes, una copa que sería la de Jesús en Robert de Boron y una piedra, una esmeralda, en Wolfram von Eschenbach. ¿Fueron los templarios custodios del Grial? Eso es lo que propone una de esas tradiciones y es lo que ha hecho que se busque con mucho énfasis y denuedo a lo largo de la historia ese dichoso castillo, Montsalvat. ¿Dónde está ese castillo? ¿Dónde estaría? Pues hay distintas opciones, distintas propuestas. Verás, desde Montsegur, la mítica fortaleza cátara, que fue casi de los últimos bastiones cátaros en caer durante la cruzada albigense. Se ha hablado de Montserrat, de la Sierra Salvada, por ejemplo, en la zona que separa los Burgos de Euskadi. Distintos lugares. ¿Y cuál es el correcto? Pues sinceramente no te lo puedo decir. En el caso de Montsegur hay toda una leyenda diciendo que la víspera de la entrega de la fortaleza varios cátaros, 4 cátaros, se descolgaron por aquel aguja calcárea que es donde está enclavada esta fortaleza, Montsegur, que finalmente cayó el 16 de marzo de 1244, pues por la noche anterior esos cátaros habrían puesto a salvo el Grial. Pero, ¿qué era exactamente el Grial si es que lo poseían los cátaros? Mira, dado que los cátaros no reconocían las reliquias como objetos de devoción, puesto que para ellos todo lo material procedía del mal, me parece difícil que tuvieran una devoción especial a un objeto concreto, ya sea una copa u otro. De manera que el Grial cátaro yo presumo que era otra cosa distinta. Y por eso creo que Montsegur pudo ser el castillo donde se pudo custodiar un secreto diferente a un objeto físico. Vale, y ese es uno de los grandes errores, creo, y una de las grandes desgracias de los buscadores del Grial, que han buscado un objeto físico. Vale, apunto del secreto para luego. Has hablado o has aludido al rey Arturo. ¿Qué pinta el rey Arturo en esta historia? Pues el rey Arturo sí que existió un dux velorum, un caballero de la guerra, en la Britania del siglo V después de Cristo, que estaba emparentado con los reyes de Dumnonia. Dumnonia era entonces lo que hoy es el Somerset británico,
y esa región del sur oeste de Inglaterra, y Artorius pues sí que existió. Se hace referencia a él en distintas crónicas. El problema es que, como en todas estas cosas, pues al final lo que se impone es un relato ficticio sobre un personaje que sí que pudo haber existido, y se convierte en rey a alguien que no era rey, y se convierte en alguien que vestía una bruñida armadura cuando aquel hombre pues vestiría con un tipo de ropaje bien diferente, más parecido, pues no sé, a lo que pudieran haber vestido los cántabros o celtas que se enfrentaron a los romanos. Pero sí existió este Arturo. ¿Y qué vinculación tiene Artorius con el Grial? Pues como he dicho antes, según alguna leyenda, José de Arimatea lleva el Santo Grial cristiano a Glastonbury. Allí funda la primera iglesia cristiana no subterránea y allí lo entierra. Y en Glastonbury también la tradición sitúa Avalon, el lugar mítico a donde llevan moribundo al rey Arturo. De manera que empieza a haber una vinculación entre el rey Arturo y el Grial. Y después, pues todos los mitos artúricos, toda la saga artúrica hace referencia a que él envía a los caballeros de la tabla redonda en busca del Grial, y de todos ellos solo uno, Galahad, que era hijo de Lanzarote del Lago, pues va a ser quien encuentre el mítico Santo Grial, ¿no? ¿Y cuándo entran en este asunto primero los templarios y los cátaros? ¿O quién entra antes? Para empezar a hablar de tragedias, porque todos acaban un poco... Sí, pues como he dicho antes, si recogemos la versión de Robert de Boron, que cristianiza el mito, y más tarde Wolfram von Eschenbach dice que los templarios custodian, pero no custodian una copa, sino una piedra verde, una esmeralda, pues antes les entrarían en acción los templarios, porque se les presupone en Jerusalén, con la llegada digamos el desarrollo de la primera cruzada. Entonces, a comienzos del siglo XII, estos se establecerían allí, y tal vez algunas propuestas dicen que pudieron haber localizado algo que no sabemos qué es, si el Arca de la Alianza, si la Sábana Santa, si el Santo Grial, algo en Jerusalén, y que los convertiría en la estructura monástica y guerrera tan poderosa que más tarde construyeron, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? Pues mira, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que los primeros cristianos se instalaron en el monte Sión, que está en el extremo suroccidental de Jerusalén, ya en el siglo I. Allí hubo una sinagoga, iglesia, en extramuros de Jerusalén, que se libró de las destrucciones de Jerusalén que sufrieron por parte de Tito, el emperador, y por Adriano más tarde, que allí se alzó después una iglesia basílica llamada Santo Sión, que allí está en una de las partes de esa iglesia la capilla de la Dormición de María, y en otra un habitáculo, que es el cenáculo, identificado como cenáculo, el lugar donde se celebró la última cena, que hoy todavía se puede visitar, aunque es de estructura medieval. ¿Encontraron allí los templarios algo? No lo podemos saber, salvo que otra vez apelemos a la fe. Lo que sí es evidente es que la Orden del Temple se convirtió en un estado dentro de los reinos medievales, en una iglesia dentro de la iglesia, y desconocemos las razones por las cuales obtuvieron el poder que tuvieron, tanto religioso como económico y político. ¿Fue porque poseían un objeto de poder? Pues no lo sabemos con certeza, pero ahí empezamos a tener la vinculación de esta gente, de los templarios, con el Santo Grial. Y si es así, si tuvieron esa relación, son unos más de esos que hemos dicho víctimas del Santo Grial, porque acabaron, como ya sabes, de muy mala manera en 1307 y 1314 finalmente. Y llegaron luego los cátaros, que también acabaron... A los cátaros les fue igualmente mal, efectivamente. A los cátaros, para situar a los oyentes, la herejía a ojos de la Iglesia, la interpretación del cristianismo que se hacía en el Languedoc francés, en Occitania, en la zona sur, pegada a los Pirineos catalanes y aragoneses, del cristianismo era distinta a la que proponía la Iglesia oficial. Aquella gente pues tenía los
predicadores cátaros proponían un cristianismo mucho más afín a lo que se suponía que había sido el cristianismo primitivo, el cristianismo original. Recogían ideas gnósticas, maniqueas, la idea del enfrentamiento eterno entre el bien y el mal. Predicaban contra la corrupción eclesiástica y eran coherentes con lo que predicaban, independientemente de que eran bastante integristas, pero ellos, digamos, daban ejemplo. La gente los aceptó maravillosamente bien, de una manera transversal a lo largo de lo que eran los estamentos sociales, es decir, desde el pueblo hasta los nobles se hicieron cátaros, por decirlo de alguna manera, y aquello fue objeto de sangre y de espada por parte de la Iglesia oficial. Matarlos también jugó en su contra el hecho de que Occitania, Languedoc, era un territorio muy, muy rico y deseado por los señores del norte, próximos a la Iglesia Católica. Se organizó una cruzada y finalmente acabaron los cátaros también de mala manera, a los que, como te he dicho antes, vinculaban con el Grial, pues entre otras cosas por la identificación de Montsegur con Montsalvat, ¿no? Te saludan desde Phoenix, Arizona, full sintonía, dicen. Santo Grial, interesante objeto de poder, María Magdalena, Rey Arturo, todo es posible. Un tema fascinante. Saludos a Mariano Fernández Urresti, muy buen historiador. Desde Ibiza, John Vaquero nos felicita la Navidad. Y desde Villablino, con un grado bajo cero y riesgo de nevadas, nos siguen escuchando. Algunos de los mensajes que nos llegan de diferentes partes de España y del mundo. ¿Estás a gusto? Siempre lo pregunto. Yo estoy muy bien, sí. Siempre contigo, Miguel. Gracias. 1:37, 12:37 en las Islas Canarias. Vamos a seguir avanzando, tratando de poner todas las piezas de este puzzle. Yo voy entendiendo algo más del Grial, que tenía un lío bastante gordo. Radio Nacional de España. La radio por delante. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. 140 minutos de música que reúnen algunas de las sintonías de programas que marcaron una época de la emisora en un primer disco. Y los imprescindibles de Radio Clásica seleccionados por la actual redacción en un segundo CD. Un homenaje a todos los oyentes de la emisora. Doble disco 60 aniversario de Radio Clásica. Mucho más que música. Ya disponible. La Navidad luce en Radio Nacional. La historia del Grial está muy relacionada con nuestro país. Existen multitud de lugares relacionados con esta sagrada reliquia en el territorio patrio. Ubicaciones e historias que nuestro invitado nos va a ayudar a descubrir. Se puede de forma sintética. España tiene que ver mucho con el Grial, ¿verdad? De repente llega por aquí o no, pregunto. Sí. Hay al menos dos lugares que hoy en día se disputan la posesión de lo que consideran el auténtico Santo Grial. En la Catedral de Valencia, donde fue depositado en su momento el Grial que primero había estado en San Juan de la Peña. Uh-huh. Y se han hecho dataciones, estudios, por parte de eruditos a propósito de la naturaleza y antigüedad de esa copa alejandrina de ágata, y se concluye que había sido manufacturada probablemente en la época, en el siglo I de nuestra era, en la zona que podemos situar la vida de Jesús. El otro lugar donde también se disputa ese honor lo encontramos en la Colegiata de San Isidoro de León. Los historiadores Margarita Robles y José Miguel Ortega popularizaron hace unos años, a través de su libro Los Reyes del Grial, la teoría del llamado cáliz. El llamado cáliz de Doña Urraca, que es una copa de ágata y ónice, sería el auténtico Santo Grial. De manera que al menos en esos dos lugares hay dos objetos físicos que se disputan por parte de los que proponen la autenticidad de cada uno de ellos, pues que son el verdadero cáliz con el que celebró Jesús la Eucaristía.
Esas son las dos disputas. Luego hay otros lugares griálicos también. Por ejemplo, Pantaleón de Losa, Siones, Ocebreiro. En fin, hay muchos lugares griálicos, ¿no? Pero estos dos, el visitante, el oyente de Espacio en Blanco puede ir a la Colegiata de San Isidro de León y ver el cáliz de Doña Urraca, o puede ir a la Catedral de Valencia y ver el cáliz que allí se custodia. Y después, según considere o según le dice su espíritu, su fe o sus convicciones históricas, decidirse si le parece bien uno u otro. Eso ya es a gusto del consumidor. Pero menos mal que entre ellos, o sea, aquí no ha habido maldiciones de grial en España. No, ¿o sí? aquí lo que hay es una disputa y unas diferencias académicas que, una vez más, nos hablan de un objeto que, en lugar de generar concordia, genera disputa. Entonces, por eso digo yo que la tragedia de los buscadores del grial se instala también en ese ámbito, en el ámbito académico. Ambos se disputan, como digo, la autenticidad de ser el grial de Jesús. ¿Sabes? No es como la Lignum Crucis que antes mencionaba yo de Líbana, que bueno, pues hay fragmentos esparcidos por distintos lugares, con los cuales evidentemente daría para confeccionar mucho más que una cruz. Eso dicen, pero en el caso un bosque, claro, entero, incluso, decían. Sí, probablemente. Pero claro, en el caso del cáliz es más difícil, porque estamos hablando de un único objeto presuntamente utilizado por Jesús en esa ceremonia. Y claro, no podemos hablar de 1000 cálices sin llegar a pensar que al menos 999 serían falsos, ¿no? Vale, vamos a dar otro pasito más para buscar a otros malditos o que han tenido tragedia con el grial. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Otros que también buscaron el Santo Grial fueron los nazis. Recogemos algo de información del canal Historia Incomprendida. Mientras Hitler y Franco se reunían, Himmler viajó a Barcelona para visitar la abadía de Montserrat. No fue recibido por el abad principal, quien decidió solidarizarse con la Iglesia Católica Alemana, sometida bajo el control nazi, pero los religiosos tampoco podían negarse por completo a recibirlo. Así que el sacerdote Andrew Ripoll, quien hablaba alemán, fue el encargado de recibir al dirigente nazi. El testimonio de Ripoll, años después, confirmó que Himmler visitó la abadía con el objetivo claro de buscar el Santo Grial, que le serviría como talismán para ganar en la guerra. Y la búsqueda de los nazis tras el Grial también pasó por España. Conozcamos algo más de todo ello. Tenemos un objeto de poder reconocido ya por la fe que daría mucho poder a quien lo tuviera, y los nazis van detrás de él, ¿verdad? Sí, es cierto. Para comprender la locura nazi, evidentemente hay que apelar al contexto político. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido durísimamente condenada a pagar deudas y a eliminar parte de su ejército. En la paz de Versalles, la sociedad alemana vivía en una crisis económica importante, un enorme índice de paro. Todo eso es cierto y es el caldo de cultivo para la aparición de salvadores de la patria, en este caso de Hitler, y ahora en nuestro país o en otros lugares del mundo estamos viviendo lo mismo. Pero a todo eso hay que añadir un componente esotérico, y ese, aunque en los manuales de historia en las universidades no se hable de él, es indudable. Es decir, Adolf Hitler y Heinrich Himmler, por alguna razón, estaban absolutamente convencidos de que desde el punto de vista esotérico podían obtener beneficios que servirían para ganar la guerra en la que estaban inmersos. Para lo cual se rodearon de personas de probablemente dudosa salud mental, pero a los que ellos creían. Carl Maria Billigud, por ejemplo, fue
uno de los grandes ideólogos de los nazis, un excomandante del ejército austríaco, un tipo de 67 años, extravagante, místico, que creía que procedía de los antiguos linajes que le conducirían a emparentarse con el dios Thor, nada menos. Y sin embargo, aunque todo esto puede parecernos una locura, pues Heinrich Himmler creía en todo ello a pies juntillas. De hecho, él mismo decía ser la reencarnación de Enrique I el Pajarero, el primer rey medieval alemán en el siglo X que había, reunido a las distintas tribus germánicas. Por tanto, en ese contexto debemos creer o debemos situar las convicciones que esta gente tenía a propósito de los objetos de poder, no solamente el Grial, sino también, pues como conocemos en las películas de Indiana Jones, la búsqueda del Arca Perdida, entre otros. De hecho, en 1933 alquila una antigua fortaleza, la remodela, el castillo de Bebelsburg, que sería la sede de las SS, de esa organización siniestra que él presidía, y en ese castillo había una sala del Grial, así llamada. Había otras cosas más, pero había una sala del Grial, y este hombre, como decíais en la introducción, aprovechando su viaje a España en 1940 para facilitar la entrevista que Hitler iba a tener con el dictador Franco en Hendaya, pues visita también Montserrat con el propósito de encontrar el Santo Grial, y porque Montserrat también podría responder a la identidad de Montsalvat, ese castillo al que ya hemos hecho referencia antes. Luego vamos a entrar en el código Da Vinci, si podía ser la sangre real en vez de una copa, etcétera, etcétera. Pero has dicho antes, has hablado de una piedra de Lucifer. Esa es la versión que Wolfram von Eschenbach, este poeta que mencioné antes, que había vivido en el siglo XIII, proporciona en su obra Parsifal. Dice que esa piedra caída del cielo sería la que custodiaban en Montsalvat los caballeros templarios. Realmente lo que habría que preguntarse es qué es exactamente esto, ¿no? Porque este símbolo de piedras que caen del cielo y que señalan después como si marcaran un eje de arriba a abajo, de espíritu a tierra, las encontramos en distintos lugares. Por ejemplo, la piedra de la Meca, la Kaaba, es lo mismo, es una piedra también meteórica o meteorítica que cae a la tierra y que simboliza o que es un lugar de poder para los musulmanes. La Setilla, la piedra mítica sobre la cual se construyó en Jerusalén el primer templo, el templo de Herodes, más tarde el templo de Salomón, más tarde el templo de Herodes, es igual. También piedras poderosas, ejes espirituales. La piedra Benben en Egipto, por ejemplo, igualmente. Habría que interrogarse si esto no guarda relación con el Grial que estamos comentando. Objetos, piedras, tal vez con distintas formas o llamadas de distintas maneras, pero que vienen a simbolizar lo mismo. Un centro de poder, un lugar de poder que une el arriba y el abajo. Te saludan desde Finlandia, desde Helsinki, desde el sur de las Américas, Rodrigo Sáenz. Nos felicita los años, las fiestas y el nuevo año, y nos manda todo tipo de bendiciones. Déjame que ponga la última introducción y nos sigues contando, o vamos más al fondo para tratar de tener ya todos los datos. Una película basada en un libro de Dan Brown trató de revelar un secreto. Cristo, dame fuerzas. Cristo, dame fuerzas. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Estoy metido en algo que no logro entender. Contempla el mayor secreto de la historia de la humanidad.
Es un retazo de la cinta El Código da Vinci, una mera imaginación o algo más. El Santo Grial podría ser una humilde copa en la última cena o algo totalmente diferente. Nuestro invitado nos ayuda a comprender este misterio. Vale, aquí es cuando llega el Código da Vinci y una pregunta que hacían. Desde Cádiz, ¿podría tener que ver el Santo Grial con el supuesto viaje que hizo María Magdalena? Algunos lo traducen como la sangre real embarazada quizá de Jesús, que es un poco lo que planteaba la película. Sí, bueno, efectivamente hay una leyenda, una tradición que hace referencia justamente a lo que estás diciendo y que tuvo un gran arraigo y desarrollo y aún todavía provoca pues la fe en el sureste de Francia, en la zona próxima a Marsella, en la Provenza y también, bueno, más tarde en el Languedoc, a propósito de la supuesta llegada de María Magdalena embarazada de también supuestamente de Jesús. Y que lo que recoge el Código da Vinci es, Dan Brown tuvo la habilidad y el mérito innegable de hacer, de convertir en una novela trepidante y de fácil lectura una idea, una teoría que ya habían expuesto en ensayos otros autores antes, en el Enigma Sagrado y el Legado Mesiánico, básicamente, donde se hacía referencia a esto. La idea de que el útero de María Magdalena sería el cuenco de la vida, el cuenco donde nacería esa sangre real, la descendencia de Jesús, y que con el paso del tiempo esa descendencia emparentaría con los reyes merovingios que reinaron en Francia, el último de los cuales sería Sigesberto IV, que habría sido ocultado porque a los merovingios le sucedieron los carolingios y los carolingios habrían matado a toda la estirpe merovingia, salvo a este niño que fue ocultado como un Moisés en un pueblo del Languedoc, el tal Sigesberto IV. Y esta leyenda se emparenta después con el mito que se desarrolla ya en el siglo XIX en el pueblo de Rennes-le-Château, donde un cura, François Berenger-Saunier, curiosamente el primer personaje que aparece en la novela de Dan Brown se apellida Saunier y es asesinado. François Berenger-Saunier, como digo, este párroco, según esta leyenda, habría encontrado unas supuestas genealogías que revalidarían la idea, esta teoría, de que había habido una descendencia de Jesús y María Magdalena y que habría llegado hasta nuestros días, que es lo que plantea Dan Brown en su novela y que vemos en la película. ¿Pero existió María Magdalena? Bueno, ahí estamos. Es decir, volvemos a la fe. Mira, lo mismo que con Jesús, ¿no? Como dice Antonio Piñero, pues la redacción de los evangelios fue un proceso lento, titubeante, que se extendió desde el 50 de nuestra era hasta el 120 de nuestra era. En todo ese periodo se fue transformando la redacción de aquellos hechos de los cuales no existía constancia escrita, sino simplemente tradición oral. Y fueron textos partidistas, escritos desde la fe, que difícilmente pueden ser tomados como históricos. Mira, sería necesario creer que un Dios omnipotente y omnisciente envía a un hijo suyo a un lugar inhóspito, en medio del inmenso imperio romano, en un lugar que no aparecía siquiera en los mapas, como era Nazaret, donde se hablaba un idioma residual, minoritario, que era el arameo, con el propósito, aparentemente increíble, de arreglar el mal sembrado por su criatura, una criatura que él mismo ha creado, en base a un pecado del cual no teníamos noticia ninguno hasta ese momento. Si aceptamos todo eso, desde la fe, podemos aceptar que Jesús existió, que hizo todas estas cosas y que su función era esa, y también que en el mismo ejercicio de fe podemos creer la existencia de María Magdalena. ¿Realmente tenemos datos históricos de todo esto? No. Tenemos fe y tradiciones que permiten fortalecer esa fe, como la que te he dicho antes, que tiene lugar, se desarrolla y se cultiva todavía en el sureste de Francia. Es ya territorio personal, íntimo e inviolable de cada cual creer o no esto. Vale. No estás siendo incrédulo, sino estás basándote, quiero aclarar esto, en los datos que hay históricos para tratar de descubrir todo este asunto, ¿verdad?
Evidentemente, decir, yo respeto profundísimamente la fe de cada cual y ni siquiera he dicho lo que opino yo. Ya. Sí, guárdatelo si acaso para después, ¿vale? Que te tengo miedo en eso. No, es que tampoco lo voy a decir porque no creo que tenga mayor interés para el oyente ni para el lector. Lo que yo invito es a la reflexión y a la respuesta interna, ¿no? Cada cual debe de creer lo que considere porque será útil para él. Ya. ¿Y no será que hay algún tipo de grupo, como planteaba parece ser Dan Brown y la película Los Illuminati, que luchaban contra la Iglesia y querían tener un secreto, o como los cátaros que tenían un secreto y no nos lo quieren contar? O dicho de otra manera, si existe ese tipo de secretos y esas sociedades discretas, si son discretas no las podríamos conocer, porque si no ya no serían tan discretas. Y entonces no tengo ni idea. Es más, imagínate que tú o yo perteneciéramos a una sociedad discreta, no podríamos hablar de eso. Ya. Y dicho de otra manera, no sé, nos están intentando engañar con cosas que no son tan ciertas. Pues hombre, lo que yo acabo de decir antes a propósito de lo que convendría creer si creemos en lo que se nos ha dicho desde la fe, también es un intento bastante audaz de tal vez convencernos de lo que difícilmente es aceptable, ¿no? No sé, eso cada cual debe creer lo que le parezca oportuno y le haga sentirse bien y vivir esta vida tan difícil con cierta comodidad y con cierta protección, porque hay que buscarse también una cierta protección para un mundo tan difícil, ¿no? Vale. ¿Te quedas un ratito en la segunda parte, unos cuantos minutitos? De acuerdo. Para que me nos cuentes otras tragedias de la historia. Será un placer. Será un placer estar contigo y con los oyentes. Bien. Adelántame más lugares en España donde esté ese sentimiento griálico, aparte de Valencia. Mira, pues sí. Hay una iglesia pequeñita, románica, muy bonita, en Burgos, en el norte de Burgos, que tiene un nombre evocador, Siones, como Santa María de Sion, y como aquello del priorato de Sion, ya que estábamos hablando del Código Da Vinci. En esta iglesia hay una representación también de un caballero con una copa en la mano, y bueno, esos lugares griálicos. Y Ocebreiro, que es la entrada, la empuñadura del Camino de Santiago en Galicia. En Ocebreiro se produjo un milagro precioso, según la tradición. Para un poquito y nos lo cuentas después, ¿vale? De acuerdo, lo cuento luego. Serán solo unos minutos. Esperar un poquito porque me echan aquí la bronca porque digo que se pare. Llegan las noticias, llegan nuestros compañeros con las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, toda la información, pero el misterio continúa. Después seguimos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE, por si queréis mandar algún saludo o si queréis alguna pregunta. 633 50 50 11 para esos saludos, esas notas de voz. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros, y en la segunda hora, aparte del grial, muchos otros temas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Vuelve el misterio aquí a la antena de Radio Nacional de España, hablando hoy en la primera parte de la tragedia de los buscadores del Grial con el historiador Mariano Fernández Urresti. Sigues por ahí, ¿verdad, Mariano? Aquí estamos, Miguel. Vale, estamos oyentes diciendo que soy malo porque te he cortado, que estabas contando esa historia. Cuéntala con tranquilidad, tenemos tiempo. Bueno, los peregrinos que van a Santiago, cuando se adentran en Galicia, el primero de los pueblos más, digamos, impactantes con los que se encuentran es Cebreiro. Bueno, pues en Cebreiro se produjo un milagro así conocido, vinculado con el Grial, precisamente. La historia se sucede pues alrededor del siglo... en el siglo XIV, si no recuerdo mal, durante un día frío, lluvioso, en fin, el típico día tempestuoso del Cantábrico, el sacerdote que estaba diciendo misa
en aquella oportunidad lo hacía de espaldas a los feligreses, como se hacía en aquella época, y creía que no había nadie en misa, porque ¿quién iba a ir entonces a la iglesia cuando hacía tan mal tiempo? Pero resulta que un personaje, un hombre, un vecino de Barça Mayor, un pueblecito de por allí llamado Juan Santín, pues sí acertó a ir ese día a la iglesia, y el cura, bueno, pues hizo un comentario a propósito de, vaya, ¿a quién se le ha ocurrido venir hoy? Y en ese momento se produjo el milagro, la hostia se convirtió en carne, el vino en sangre, y desde entonces, bueno, pues el cáliz empleado en Cebreiro, que lo vemos en la insignia de Galicia, pues se convirtió en objeto de devoción. Cuenta la leyenda que Isabel la Católica, hacia 1488, acertó a pasar por allí y decidió llevarse la reliquia, y entonces la empaquetaron convenientemente, los pusieron en un carro, y cuando fueron a hacer que las bestias que tiraban del carro avanzasen, pues los animales se negaron a moverse. La lectura que se hizo es muy frecuente en muchas leyendas. Decidieron que lo que importaba era el lugar, que las reliquias debían quedarse allí, en medio de aquella sierra de Ancares, y allí siguen. El objeto de devoción del cáliz sigue siendo, pues eso, uno de los puntos principales de peregrinaje y de oración de los peregrinos que van a Santiago. Yo, que he hecho el camino en más de una oportunidad, pues obviamente también me he demorado lo suficiente en esa iglesia preciosa dedicada a Santa María de Cebreiro. Qué lugar tan increíble, ¿eh? Muy bonito, además con las payozas, estas construcciones de origen celta que la rodean, en fin, es un lugar precioso, sin duda. ¿Y el otro que decías, que se parecía a Sion, a Santa María de Sion? Bueno, es una iglesia, no es que se parezca, es que el pueblo se llama así, Siones. Y el nombre es tan llamativo, y cerca hay otro pueblo que se llama Criales, que recuerda a Criales, que bueno, pues Siones es un pueblecito donde hay una iglesia románica preciosa, entre otras cosas, entre sus representaciones iconográficas aparece un caballero con una copa, que bueno, podría especularse con lo que uno quiera. Por eso es un lugar muy bonito, también de devoción, muy cerca también de otro lugar de poder, un lugar maravilloso que deberían de visitar los oyentes, que es San Pantaleón de Losa. Es una de las iglesias con ese llamado Atlante, que preside la entrada a la iglesia, preciosa en esta zona de las comarcas de las Merindades de Burgos. Eso te iba a decir, ¿dónde estaba situado? En Burgos, ¿no? En las Merindades de Burgos, sí. Esto pues está, obviamente en Burgos, cerca de Álava y Vizcaya, y es un sitio muy, muy bonito, muy poderoso desde todo punto de vista, cargado de historia y con unos pueblos maravillosos. Con estas dos referencias que acabo de decir, de San Pantaleón de Losa y de Santa María de Siones, que si no recuerdo mal, pues es del siglo XII, pues son lugares que invitan a la visita, y que también son evocadores para los buscadores del Grial. Y ya en los últimos minutos en tu trabajo, que yo recomiendo, porque ¿cómo sabes tanto? ¿De dónde sacas tantos datos? ¿Cómo estudias tanto, Mariano? ¿Cómo escribes tanto? ¿No haces otra cosa? La verdad es que esta tarde he estado con unos amigos aquí en casa y les decía que estoy muy cansado, que me cuesta cada vez más y que me voy haciendo muy viejo y que me cuesta mucho cada vez más leer y sí, mantener este ritmo, porque este año he publicado 2 libros, una novela y este ensayo. He publicado La Hermandad de la Atlántida, que es novela, y este ensayo. ¿Por qué lo hago? Pues porque me gusta mucho, porque me apasiona, porque no podría vivir sin libros y sin leer y sin imaginar y sobre todo sin escribir. Es mi pasión, la de otras personas será otra. Cosa que te yo me moriría si dejara de leer, estoy seguro. Cosa que te agradecemos. Casi te digo, terminando, hablas en tu libro de otros griales anteriores incluso a la historia de Jesucristo, en otras civilizaciones. ¿Cuáles serían? Es que los cristianos no han inventado nada. Lo que sucede es que en nuestra cultura, porque nos hemos educado en ella, es lógico que pensemos que eso ha sido así, pero no es verdad. Antes había habido civilizaciones, culturas infinitamente más desarrolladas, más longevas,
y que proporcionaron a la humanidad cosas muy valiosas. Egipto, por ejemplo, nos proporciona el mito de Isis y Osiris, donde ahí tenemos a un dios que muere, es fragmentado en 14 trozos su cadáver, tantos como el Vía Crucis cristiano, curiosamente, y luego resucita por acción de su esposa hermana Isis en un acto mágico, y Osiris era el dios de la agricultura. Por tanto, ya tenemos el pan aquí. Mito griálico, una vez más. Encontramos el mito del vino y de la eterna juventud o de la vida eterna en los ritos dionisíacos. Ahí tenemos el vino, no hay nada nuevo. En los cultos celtas, el caldero de Dagda proporcionaba igualmente la salud, la vida eterna a los guerreros heridos en batalla. Es decir, y era un cuenco, era un caldero. Por eso te digo, Miguel, que las ideas que aparecen en el cristianismo ya existían anteriormente y fueron transformadas, vehiculizadas, narradas de otra manera en un contexto concreto. La idea de que el Hijo de Dios debe de ser sacrificado para redimir a la humanidad, pues es propia de la cultura en la que se produce esto, una cultura ganadera donde se producían esos sacrificios de corderos pascuales. Pero antes, en culturas mucho más avanzadas, como he dicho, Mesopotamia, Grecia, Egipto, ya encontramos ese tipo de idea que proporciona a través de un ritual, de un rito de iniciación, la vida eterna. Y quizás antes, y aquí estaría la gracia de esto, quizás antes la vida eterna la proporcionaban las diosas femeninas, no los dioses solares. Y las diosas, como su propio aparato reproductor nos ofrecen, es una representación de la vida eterna interna. Mientras que los dioses solares, como dioses masculinos, tienen un aparato reproductor externo. Y cuando los dioses solares se superpusieron y eliminaron a los cultos de las diosas, los buscadores buscaron algo externo, buscaron un objeto, mientras que tal vez lo que debían de buscar era lo anterior, lo interno, aquello que encarnaban las diosas, la cultura primitiva. Y por eso se siguen estrellando, porque siguen buscando un objeto en lugar de una vía de espiritualidad mucho más interior, creo yo, y es un poco lo que he tratado de transmitir en este libro. Probablemente sin acierto, pero sí te puedo decir que con la mayor de las honestidades. Lo has hecho muy bien. Te saludan desde Portugalete, nos felicitan las fiestas. Álvaro desde Weimar, desde Tomares en Sevilla también, dice que justo a tiempo llegando a casa para escuchar estas 2 horas felices de radio. Desde José Vicente, desde Vikersund en Noruega. Si queréis saber más, un libro absolutamente trabajado, lleno de datos, la tragedia de los buscadores del Grial. Y para conectar contigo, Mariano, ¿cómo se puede hacer? Pues me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Mariano Fernández Urresti, tanto en el muro personal como en una página que tengo también de Facebook. Me pueden encontrar en Instagram, igualmente con mi nombre, y me pueden encontrar en mi página web, marianofernandezurresti.com. Y nada, pues Miguel, si me permites 10 segundos, pues sí. Quisiera felicitaros a vosotros, a todo el equipo, a ti en primero, a todo el equipo y a todos los oyentes que nos están escuchando, a los lectores que puedan leer mi libro, pues unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz año próspero. Y curiosamente, pues estamos en el solsticio de invierno, el momento en el que comienza la luz, en el momento en que los dioses solares se imponen, y así ocurrió con Jesús, pero también con otros antes que él, como Mitra, Horus, Zoroastro, Krishna. De manera que feliz nueva luz, feliz Navidad. Gracias por saber leer bien la historia y venir a contarla. Es un honor tenerte en el programa. Fuerte abrazo, Mariano. Nos vemos prontito. Fuerte abrazo, Miguel. Gracias. Estaré encantado de saludarte como siempre. Hasta muy prontito. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Hay alguien que nos cuenta lugares extraños, ya veréis. ...2
nuestra Dark Lady, y ya la saludamos, Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Miguel. Hoy nos vas a llevar... Espera, a ver... Espera. Hay que ir lejos para luego valorar lo tuyo. A veces es un poco triste, pero es así. Sí, desgraciadamente, somos así a veces. Y hoy nos llevas a Oymyakon. Oymyakon, sí, esto está en Siberia. Casi nada. Ese es el destino que nos va a llevar esta noche nuestra compañera Miriam del Río, a la que le gusta ir a sitios a veces poco luminosos. Pues nos cuentas, Miriam, ¿dónde dices en Siberia? ¿En qué parte? ¿Es una ciudad fría y remota? ¿Está perdida en la última parte del mundo? Totalmente. Sí. Totalmente. Es una ciudad muy pequeñita, ¿eh? Está, digamos, en la parte asiática del este de Rusia, y es una parte que es la República Rusa de Sajá, que está, pues como te decía, al este de Siberia. Entonces la particularidad de este sitio es que tiene el récord de la temperatura más baja de la Tierra. Imagínate, ¿cuántos grados crees que puede haber? Va. No sé, 20. ¿20? Bueno, aquí es donde se ha llegado a contabilizar la temperatura más baja de la Tierra. Después hablaremos de esto porque hay discrepancias, pero se habla de unos posibles 71 grados bajo cero. ¡Wow! Increíble. Una vez que estuve en Moscú, estuve a 20 bajo cero y ya me parecía el fin del mundo. 70 y tantos debe ser. Bueno, yo creo que hace tanto frío que ya no te das cuenta de tanto, a no ser que haga viento, ¿verdad? Sí, yo creo que al final, o sea, ya al final allí tienes que sobrevivir a base de capas. Entonces tienes que llevar muchísimas capas. Entonces al final eso ya te crea como una barrera, ¿no? Pero claro, hay unas dificultades, ¿no? Yo creo que no sé si era cuando pasan de 30 o de 40, ya los niños dejan de ir al colegio. Dices, vale, ¿sabes? Porque ahí están tan acostumbrados que dicen, no, hasta que no lleguemos a menos 20, menos 30, una cosa así, los niños siguen yendo al colegio porque están acostumbradísimos, ¿no? Tú imagínate, en un sitio como este los inviernos duran 9 meses. Wow. Y el suelo es un permafrost constante. Es decir, ¿quién narices se atrevería a vivir en un sitio así? Tú y yo seguro que no. No, yo no. Oye, yo tampoco. ¿Y por qué hace tanto frío? ¿Hay algún motivo? Bueno, a ver, básicamente es por la ubicación. Oymyakon está como a 700 metros sobre el nivel del mar, que no es mucho, pero está aislada entre dos cadenas montañosas. Así que no hay casi viento, por lo que el frío que baja a la planicie, por efecto de la gravedad, porque el aire frío siempre baja más, pues se queda atrapado. Y eso sumado a las temperaturas bajas ya de por sí de la zona, pues aumentan esa sensación. Uh-huh. Hay mucha gente que vive ahí en Oymyakon. Oymyakon, pues mira, viven unas 1000 personas, que a mí me parece muchísimo para el clima, ¿no? Es un clima subpolar extremo que le llaman. Y pues bueno, imagínate que tú sacas los peces allí del agua y tardan solo 30 segundos en congelarse. No necesitan frigoríficos, claro. Nada. Te voy a contar un poco cómo sobreviven, si te parece, porque hay muchas curiosidades que a mí me parece algo fuera de órbita. Mira, no se pueden pasar más de 15-20 minutos en el exterior, porque aunque vayas muy abrigado, hay riesgo de congelación y cuesta respirar. Entonces, claro, hay problema con eso. Luego, por ejemplo, no se pueden llevar gafas con montura de metal, porque claro, se te quedan pegadas a la piel y cuando te las quieres sacar, pues te puedes llevar un pedazo de carne. Imagínate. Luego, coches. Pues nunca puede quedarse un coche parado más de 20 minutos porque se congela el combustible. Entonces, ¿cuál es el problema que genera esto? Pues que es muy habitual ver coches aparcados con el motor en marcha. Es decir, la única solución para que no se apaguen, ¿no? Para que no se congele. Si lo quieres dejar apagado, pues nada, tú te bajas al parking de tu casa y, oye, con calefacción, como si estuvieras en el interior. Por eso, resulta que en Oymyakon siempre hay una capa como permanente de polución sobre la ciudad y no se pueden ver como más de 50 o 60 metros por delante. O sea que encima de frío, polucionado. ¿De la contaminación que hay por los motores de los coches? Claro, por los motores, por los camiones, o sea, todo nunca se puede dejar parado porque se te congela. Y la gente... Y luego, otra cosa. Sí, dime.
No, otra cosa que tiene que ver precisamente, que me ibas a preguntar, por los coches, ¿no? Porque, claro, si tú te quedas, imagínate, tirado en una carretera cerca de Omiakon, en los alrededores y tal, pues claro, la gente que conduce no solamente eres conductor, sino que también tienes que saber de mecánica. Porque si te quedas tirado con el coche sin cobertura, porque en Siberia encima hay muy poca cobertura, pues eso es una muerte segura. Uh-huh. ¿Y cómo van de un sitio? O sea, ¿a dónde pueden llegar? ¿Hay carreteras para llegar hasta allí o se van en avión o cómo? No, o sea, hay carreteras para llegar allí perfectamente. Lo que tienes que saber son los riesgos de encontrarte pues en una tormenta de nieve, de viento, con esas temperaturas extremas, en donde ya sabes que según, si bajas demasiado por debajo, si hay una temperatura ya muy baja, más vale que no salgas porque hay mucho riesgo. Es decir, te quedas tirado, no tienes cobertura, pueden pasar 1000 historias y allí pues es lo que sabemos, muerte segura, porque claro, nadie te puede ayudar. ¿Y de qué vive la gente allí? ¿Son pescadores? Hablabas antes de peces. ¿Hay minas? Sí, son básicamente pescadores, mucha de la gente que vive allí. También es curioso porque fíjate que el nombre de Oimiakon, del nombre, que en idioma yakuto significa agua que no se congela. Y tú dirás, ¿cómo que no se congela? Porque resulta que hay afluentes, hay unos afluentes termales, por lo cual ellos pueden tener agua buena, que beber sin tener dificultades con eso y por eso también hay peces, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el problema que tiene Nansaja, pues claro, la dieta pues se basa en carne y en pescado, poco más, porque es que no se puede cultivar absolutamente nada, porque es que el suelo es un permafrost anual, ¿sabes? Y has dicho yakuto, ¿son esquimales o son de otras etnias? Tú los miras y dices, wow, esto aquí tiene más mezclas que madre mía. Tienen muchísima mezcla, no solamente de esa parte de la parte siberiana, sino también de esos espacios remotos, de esos lugares remotos en medio de Rusia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en la zona de Siberia hay muchas etnias, hay mucha gente que vive, pero todos tienen unos rasgos así más parecidos a los esquimales, sí. ¿Hay una carretera que se llama la Carretera de los Huesos? Sí, además está muy cerca de Oimiakon, cerca de la zona de Yakutsk. Es una población cercana, que es además una localización de turismo dar, ¿no? Porque fue construida por la Unión Soviética durante la época de Stalin, y se dice que muchos presos del régimen acabaron allí construyendo esa carretera, que muchos murieron y que sus huesos fueron utilizados como una especie de argamasa para la construcción del pavimento en sí mismo, ¿no? Y la carretera hoy en día, de hecho, está considerada como un memorial porque, 8 millones de personas aproximadamente fueron condenados a Siberia a realizar trabajos forzados y claro, muchos pues desgraciadamente fallecieron allí. ¿8 millones? Sí, a trabajos forzados, no quiere decir que todos falleciesen, pero muchísima gente terminó allí, sí. Y aquí hay una pregunta que me decías, ¿y qué discrepancias hay con la temperatura que comentabas antes? Sí, ahí comentábamos esto de los 71 grados, porque, claro, se dice que en Oimiakon se ha registrado la temperatura más baja de la Tierra en una ciudad, sin contar la Antártida, porque la Antártida yo creo que son como más de 90 grados bajo cero. Pero resulta que esa medición que se hizo en Oimiakon se hizo por extrapolación, es decir, no había nadie in situ midiendo, sino que se estudia la temperatura a distancia. Así que probablemente pues pueda haber errores en esa medición. Pero vamos, que frío hace frío, eso seguro. Imagínate, hay otra incomodidad que no te he contado, y es que en las casas no tienen VC en el interior, sino que... ¿Tienen que salir fuera para hacer sus cosas? Sí, hay una caseta de madera como en el oeste, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Pues una caseta de madera en el exterior, porque no hay canalizaciones de agua porque el agua se congela. Entonces, si tú quieres agua, digamos, líquida, tienes que ir a esos afluentes de agua termal que te he explicado antes, ¿no? Porque si no, el agua se congela y revienta todas las cañerías. ¿Y calefacción tienen? Sí, calefacción tiene, lo que pasa que, claro, mucho de ello pues alimentado por esa gasolina, ¿no? Que es el que además está produciendo continuamente más y más polución, que es el problema que hay en la zona. Pero
a pesar de todos estos inconvenientes que estamos viendo, frío, polución, etcétera, etcétera, resulta que allí viven las personas más longevas del país. Imagínate, yo creo que es el frío que las conserva, vamos. No me digas. Sí, sí. Vale, no es un sitio que yo quiera ir contigo, ¿vale? Apunta, eso me lo borras, ¿vale? Ese no estabas apuntado tampoco, ¿eh? Vale. ¿Lo tienes en tu libro Turismo Dark? Que supongo que estarás preparando ya otros viajes de esos otros lugares. Sí. Hoy Miacón está en la segunda parte de Turismo Dark, porque me pareció un sitio muy dark, con 9 meses de invierno, que a mí me gustaría la realidad visitar. Este es un lugar que lo tengo yo en mi lista de cosas pendientes, pero evidentemente me gustaría visitarlo para luego volver a mi casa. No quiero vivir allí, ¿sabes? Ese es el tema. Cuando digo que eres una lady un poco rara, sí, y los sitios que te gusta ir. Miriam del Río, nuestra Dark Lady, que nos lleva de vez en cuando a lugares increíbles como este que hemos visitado hoy, que yo no quiero conocer por el momento. ¿Forma de contacto contigo? Pues sí, podéis leer un poco algunas de las crónicas que escribo sobre mis viajes, sobre los libros, turismo dark y tal, pero me podéis encontrar en Instagram como Dark Lady DCN. Como siempre, un placer, Miriam. Un placer, un abrazo, Miguel. Que sigamos viajando calentitos y disfrutando de este país en el que estamos, con las buenas cosas que tiene y de la vida y de la suerte que tenemos. Eso siempre. Un abrazo. Un besito grande, hasta prontito. Chao. Hola, amigos de Espacio en Blanco. Me encuentro en el monasterio de Sobrado dos Monxes, La Coruña, a 70 kilómetros de Santiago de Compostela, casi al final del camino. Y estoy impresionadísima porque, aparte de ser patrimonio de la humanidad, este monasterio, en esta iglesia inmensa que está bastante en ruinas, está llena de misterio. Esto es absolutamente mágico. Y como he estado aquí pasando unos días de silencio en la hospedería, al pisar estas piedras, al escuchar cómo pasa el aire, la brisa entre las ventanas rotas, haciendo eco entre estas paredes, pienso en el mayor de los silencios, en el mayor de los misterios, que es el silencio. Y ante esa magia me inclino, me fascina, y por eso os he recordado hoy. Un abrazo muy grande. Dos y media, 1:30 en las Islas Canarias. Qué bonito que nos mandéis mensajes desde diferentes partes de España y del mundo. Hay un medio para hacerlo, 633 50 50 11, y queremos recibirlos para saber que estáis ahí. Y ahora nos vamos con otro compañero, creo que nos va a llevar hasta el Amazonas, y ya veréis qué extraña y curiosa historia nos narra. Esta música nos lleva a la nueva voz que se ha incorporado como colaborador en nuestro programa hace ya bastante tiempo, uno de los mejores naturalistas de España, de Europa y de la galaxia, Luis Miguel Domínguez, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel, muy bien, sí, señor. Un placer estar contigo. Misterios de la naturaleza. Muchas gracias. Hoy vamos a ir hasta el Amazonas y creo que nos vas a hablar de un animal un tanto extraño, que ojalá no tenga nada que ver con los nuestros, y que te voy a preguntar si has estado con ellos. Nos vas a contar historias sobre la anguila eléctrica del Amazonas. ¿Las has visto? Sí, fíjate. Sí. Sí, las he visto y las he padecido, porque es un animal que puede matarte, pero así de claro. Tú fíjate, su nombre científico ya lo dice todo. Electrophorus electricus. Ahí está dicho todo. Casi nada. Es un bicho eléctrico 100%. ¿Cómo es? Descríbela físicamente. Pues mira, realmente la llaman anguila, pero no es una anguila. Es más un congrio, para entendernos,
tiene pinta de congrio y se le llama también temblador o tembladora en países como Colombia, como Perú, como Venezuela. En Brasil se llama poraque, el poraque, y se le dice anguila, pero ya te digo que nada tiene que ver con una anguila, que es mucho más delgadita, digamos. Este es un animal muy potente. Grande y que puede medir 1 metro o menos, más. No, 2,5 metros. ¿Qué me dices? Y llega a pesar 25 kilos. Wow. Es un animal poderoso, muy poderoso. Vale. Que se dedica a alimentarse de peces y la electricidad la utiliza para aturdirlos y así poderlos cazar. Vale. Cuando la electricidad llega a una persona o a un jaguar, por ejemplo, puede llegar a matarlos, porque entonces ella maneja 2 niveles de electricidad, baja corriente y alta corriente. Cuando hablamos de alta corriente, estamos hablando de que puede llegar a generar hasta 800 voltios y 2 amperios de corriente. O sea, imagínate, impresionante. ¿Dónde vive? ¿En el agua, supongo? ¿En arroyos o en lagos grandes? O... Sí, la encontramos sobre todo en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Orinoco. En las 2 cuencas tenemos este animal tan increíble. Animal que además, por el hecho de vivir en unas aguas tan turbias, porque tú sabes que las aguas amazónicas o del propio Orinoco son aguas que parecen colacao, para entendernos. Nos hemos bañado en ellas, ¿verdad, Luismi? Claro, en suspensión hay mucha materia y esto hace que sea imposible ver. Y de ahí viene su electricidad. Parece ser que es una adaptación evolutiva al medio. O sea que ellas lo que hacen es lanzar permanentemente una serie de campos eléctricos que le permiten, por una parte, detectar qué tienen cerca, qué animal se acerca a ellos o qué tipo de árbol, de rama o de piedra hay por ahí, y también la electricidad les sirve para defenderse o para cazar. Tú las has visto, dices que las has sufrido. Sí. Son muchos. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota que realmente demuestra cuál es el nivel de riesgo en aquellas tierras tan maravillosas. Mira, yo llegué con la intención de grabar el primer documental sobre la vida de una de las etnias más tristemente famosa, como peligrosa y tal, de Amazonas, que son los Korubo. Bueno, yo hice un documental que se titula Korubo, morir matando. Bueno, los Korubo son realmente imprevisibles. Son personas que han estado acorraladas toda la vida y que están a la defensiva permanentemente. Entonces, una tarde los veo mirando al suelo muy fijamente y me doy cuenta de que se trata de una especie de gua, o sea, una especie de agujero en el suelo de la selva que coincidía con una especie de galería subacuática que llegaba hasta el río. Entonces los veo muy atentos allí, mi cámara, Lati Maraña y yo nos ponemos con ellos ahí a grabar con mucha tranquilidad, y cuando estamos en mitad del rodaje yo le digo a Lati, prepárate, tío, porque va a ser un poraqué lo que va a salir de este agujero. Ellos estaban pescando anguila eléctrica y nosotros, como 2 tontainas, metidos en el río hasta el pecho de agua. De manera que si hubiera habido una descarga eléctrica nos había matado a los 2, sin duda. Y más en esa situación en la que el animal se siente atacado, ¿no? El caso es que ellos, los puñeteros de los Korubo, se reían entre ellos, hablaban, y yo me mosqué. Y en el último minuto
le dije a la Tilati, salte del agua echando chispas, venga, vamos, fuera de aquí, fuera de aquí. Y justo cuando nos salimos del agua, apareció un bicho de cerca de 3 metros de longitud. Esto lo podéis ver en el documental Corubo Morir Matando, que emitió Televisión Española y que está en la plataforma RTVE. Está el documental ahí, por supuesto. Fue una coproducción que hice con Televisión Española. Y ese día nos salvamos por los pelos. Pero es verdad que la descarga eléctrica de este animal suele darte en el agua. Claro, ellos utilizan el agua como medio perfecto para que la electricidad se desplace, y como matan a las personas allí en Brasil, en la Amazonia brasilera, es provocándoles un paro cardíaco. O sea, son personas que están nadando en mitad del río y de repente se les para el corazón por culpa de esta descarga eléctrica. Esa es la manera que ellas tienen de afectar a las personas, aunque desde luego no es su intención. La electricidad no está pensada para matar algo que no van a poder comerse. Son circunstancias y son accidentes. Casi en los últimos minutos de este bicho, bueno, es precioso, este bicho portentoso. ¿Cómo consigue la electricidad? ¿Cómo consigue la electricidad? ¿De dónde tiene un enchufe para...? Fíjate, es una maravilla. Resulta que son unas células que ella tiene en la columna vertebral que se llaman electrocitos. Son células que han evolucionado, que se han adaptado y que producen electricidad per se. Hasta tal punto que Alessandro Volta, gran físico italiano, en el año 1799 se inspiró en este animal para su gran creación, que fue la pila voltaica. La pila voltaica tiene mucho que ver con la anguila amazónica, ¿no? Él se inspiró en ella y ahí lo tienes. Qué impresionante. Qué curioso. Esos corugos se comen a las anguilas. Está muy rica, yo la he comido, está buenísima. Sí, es una especie de rape, para entendernos. La carne del poraqué es cartilaginosa, está muy rica, y la cocinan de diferentes maneras. Lo que hacen, nada más capturarla, porque los indígenas la conocen muy bien, es golpearle la columna vertebral hasta rompérsela del todo para desactivar esa acción que les puede llevar a unas descargas terribles. Entonces, nada más pescarla, lo que hacen es empezar a golpearla sin parar hasta romperle la columna vertebral. Un capítulo más sorprendente de estos misterios de la naturaleza que nos trae nuestro compañero Luis Miguel Domínguez. Gracias por ello. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, mi correo electrónico lmdominguez@gmail.com, y luego también en todas las redes estoy como LM Domínguez o como Domínguez LM, en X, en Facebook, en Instagram, en todas ellas. Y para que se enteren, Luis está muy vivito y coleando, y con muchas ganas de compartir historias. Fuerte abrazo, muy buena, feliz año, y que sigamos, ¿vale? Abrazos. Sí, es verdad, para todo el mundo, que el 26 ya lo tenemos aquí, así que a por él y con mucha ilusión, por supuesto. Seguimos, un abrazo fuerte, Luis. Venga, besos. Hasta prontito. Adiós. Radio Nacional de España, la radio por delante. Fernando, tendríamos que ir pensando un eslogan navideño para el programa. Quita, no. Sí, hombre, que sí. Venga, empiezo yo. A ver. Vuelve a casa, vuelve. Muy dulzón, ¿no? Podríamos ser, en vez de los Reyes Mágicos, los Reyes Clásicos. Pero si son los Reyes Macos. Por lo que he dicho.
Esta Navidad, clásicos populares. Yo no sé hacer esto al otro. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Nuestra Navidad. La Navidad luce en Radio Nacional. Tiempo para entrar en ese territorio extraño de nuestro compañero Juan Gómez, que ya está con nosotros. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros. Hoy creo que vas a hablarnos de una siniestra práctica que se está poniendo de moda en Estados Unidos. Sí, se llama el frogging o el frogging. Sí. Es muy curioso. Es muy curioso y aterrador. Sí. No te digo más. Y tengo aquí que temen aquellos que tienen grandes casas. Efectivamente, grandes casas. ¿Por qué? Porque es una práctica que solamente se puede realizar precisamente en una gran casa. Así que si tú, Miguel, tienes una casa grande, cuidado con lo que vas a descubrir hoy. ¿Qué significa eso de la palabra frogging? ¿Frogging se dice? Sí, frogging. En realidad es una especie de mezcla extraña con la palabra frog, que sería rana. Sería ranear. Sería más o menos la traducción, sería ranear. Pero nada tiene que ver con las ranas, esta práctica, es muy curioso. Ranear sería una especie así como hacer cosas de forma desapercibida sin que los demás te vean, como una rana que se va moviendo por los huecos, por diferentes lugares, sin ser percibido. Eso es lo que significaría. Mira, tiene que ver con algo que también es bastante siniestro, que es una palabra que se llama stalker. El stalker, ¿no? El acechador. Muchos se utilizan en las redes sociales, por ejemplo, cuando se dice que vas a stalkear un perfil, significa que estás viendo el perfil de una persona, sus fotos, sus imágenes, las cosas que coloca y que pone, de manera más o menos anónima, sin que esa persona se entere de que lo estás realizando, ¿no? Pues esto sería más o menos lo mismo, pero no desde fuera, sino desde dentro de la casa, Miguel. ¿Esto es algo exclusivo? ¿No se ha hablado nunca No, es cierto que hay alguna película que ha querido tratar este tema. Yo no he encontrado ningún programa en donde se hable precisamente de forma tan directa de esta práctica que se realiza en Estados Unidos. Afortunadamente, de momento es minoritaria por las consecuencias que tiene, y ha tenido unas consecuencias tremendas. La gente que lo practica, ahora te voy a explicar de qué se trata, es hacer lo siguiente: meterse en una casa, por eso decía una casa grande, una familia pequeña, muchas habitaciones, que tenga un ático, que tenga un sótano, que tenga lugares donde la familia no entre de forma habitual, incluso que no entre a lo largo de todo el tiempo que está viviendo en esa casa. En ese hueco es donde se meten personas ajenas a la familia y de forma totalmente, vamos a decir que anónima, están observando la vida de esa familia, comiendo parte de su comida, viendo lo que hacen, conviviendo en el interior de la casa, solo que la familia no sabe que ellos están allí. ¿Cómo no se dan cuenta? Yo, si tengo a alguien en casa, supongo que tú, y que se come tu comida, te darás cuenta. O es una casa muy grande y no... Claro, ahí vienen las normas del frogging, las normas del frogging. Lo que hacen estas personas es, evidentemente, pasar absolutamente desapercibidos, no hacer prácticamente ningún ruido mientras están ahí, observar, stalkear, acosar, o más que acosar, porque no estaríamos hablando de acoso, sino de vigilancia, ¿no? De una especie de búsqueda de a ver si no me pillan estando en el interior de la propia casa. Y para eso sí es cierto que comen la comida de la gente que vive allí, pero siempre la norma es de manera que no se note. Pues un poquito de leche, un poquito del pastel que dejaron, de forma que nunca se aprecie que hay alguien que pueda vivir en la casa a espaldas de la propia familia o la gente que esté viviendo en ella. Ya. ¿Y eso es un juego? ¿Eso se plantea con alguien o es...? Eso se puede plantear de forma, vamos a decir, solitaria, o con una persona, con alguien que quiera participar y que quiera estar. Evidentemente el reto aumenta en la medida en la que haya más personas ajenas a esa vivienda que están en su interior, porque hay más ruido, hay una serie de circunstancias, bueno, que hace que su presencia sea todavía pues mayor, ¿no? Cuanto más gente haya, ¿no? Generalmente se hace de forma solitaria, Hay una norma que especifica que tienes que estar
es una norma no escrita, evidentemente, que tienes que estar unas semanas, un tiempo que tú determines, y luego marcharte con la misma discreción con la que has entrado, es decir, que no se hayan enterado que nunca has estado allí mientras les veías absolutamente todo lo que hacían, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay casos donde esto se les ha ido de las manos. Creo que es un ejemplo de una familia, ¿no? Sí, hay varios ejemplos. Uno de ellos es una familia, la familia de los Campbell. Fíjate, ellos son Brittany y James Campbell. Ellos se van de viaje a Honolulu, exactamente se van a Hawái. Bueno, pues pasan sus vacaciones y cuando regresan, James quiere abrir la puerta, pero no puede abrir la puerta de su propia casa, no porque haya algún problema con la cerradura, sino porque hay alguien detrás de la puerta, es decir, en el interior de la casa, que está haciendo fuerza para que no entren. Claro, él se queda sorprendido, ¿no? Al final consigue abrir la puerta y se encuentran a un chico, que luego se descubriría que él se llama Ezequiel Sayas. Este chico es un chico afroamericano, pero le ven con la ropa del propio James. El chico sale huyendo, la familia entra, piensan que alguien ha entrado, este hombre entraba a robar y bueno, pues le han pillado en el momento, pero a medida que van viendo y inspeccionando la casa se dan cuenta que ese chico ha estado allí más tiempo de lo que se imaginan, probablemente mucho tiempo, muchos días, es más, mucho antes de que se fueran de vacaciones. Probablemente mucho antes de que se fueran de vacaciones, y empiezan a ver cómo, por ejemplo, en el ordenador que tienen, ven varias carpetas que este Ezequiel ha, vamos a decir, que creado para un siniestro fin. Siniestro fin que tenía que ver, fíjate bien, con cirugías y con cosas que les quería hacer a los Campbell cuando estuvieran dentro de la casa, mientras ellos estaban durmiendo. Cosas realmente extrañas. Incluso él llega a realizar un manifiesto en donde describe una serie de cosas y entre ellas, evidentemente esto es muy aberrante, el intentar hacer un trasplante de una mano entre la pareja. O sea, algo tremendo y alucinante. Bueno, pues este hombre se le consigue detener, se descubre todo esto, la familia descubre que ha estado viviendo allí durante meses, probablemente durante meses, comiendo, observándoles, no solo a ellos, sino también a sus hijos, y todo esto dentro de ese macabro escenario del frogging. Finalmente a este hombre le detienen y, bueno, su final, por decirlo de alguna manera, es en un reformatorio que acaba siendo una prisión donde acaba asesinando a su compañero. En una especie de extraña locura, acaba asesinando a su compañero de celda, este Ezequiel Sayas, quien se coló dentro de esta casa a vivir. Qué extraño. Y hay otro caso, el caso de Daniel Laplante. El caso de Daniel Laplante es alucinante. Voy a intentar resumirlo, pero es que es brutal. Año 1986. Hay un chico que se obsesiona con una joven que vive en un pueblo de Massachusetts. Se obsesiona, la joven tiene 15 años, según las fuentes, porque se intentó camuflar un poco la identidad. Se llamaba Anne Andrews o Tina. El caso es que este chico se obsesiona. Queda con ella por teléfono, diciéndole que es alto, rubio, guapo, tal. Bueno, pues la chica se emociona, queda con él y descubre a alguien que no es para nada ni alto, como ni rubio, sea, efectivamente, como él mismo se había descrito. Bueno, el caso es que quedan ese día, empiezan a hablar y ella, Anne, habla sobre la muerte de su madre. Y este chico, que se llama Daniel Laplante, bueno, pues le cuenta que está como muy interesado en conocer la historia de la muerte de su madre. A ella le parece extraño, decide cortar esa cita y se marcha, pero la deja a la joven de 15 años con la idea de poder intentar contactar con su madre, y lo intenta hacer a través de la Ouija, en su propia casa. Bueno, a partir de ese momento empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Golpes, ruidos, mensajes con pintura diciendo: estoy en la habitación, te estoy esperando. Cosas muy extrañas. Se lo dice a los padres piensan que, bueno, que la niña está un poquito, bueno, pues en esa edad extraña de la adolescencia, hasta que ocurre algo. Entra el padre, pasa por el pasillo de la habitación y se encuentra una figura. Es la figura de lo que aparentemente es una mujer, con la cara completamente blanquecina, con el traje o con la ropa de su mujer que había fallecido, y con un hacha en la mano. El padre va detrás de este personaje. Este huye y no se sabe muy bien quién es. Se cree que ha sido un ladrón que ha querido entrar a hacer una macabra broma. Mientras pasa todo esto, Anne piensa que todas esas cosas que estaban ocurriendo tenían que ver con la Ouija.
que ella había realizado. Esos golpes, esos ruidos y demás, hasta que la policía, después de todo esto, descubre algo aterrador. ¿Qué descubre? Entran en la casa, descubren un agujero en la pared y cuando se entran en ese agujero, cuando penetran, descubre que la pared tiene diferentes huecos dentro de la casa donde descubren restos de comida, descubren bolsas, papeles, ropa y descubren a un personaje, a Daniel Laplante, a este que llevaba, te digo la friolera, prácticamente un año viviendo en el interior de esa casa y el creador de todo esto para convertir la vida de esta familia en un infierno. Y esto se está poniendo de moda en Estados Unidos. Hay un personaje famoso, George Michael. ¿Qué le pasó? Pues George Michael, de forma muy rápida. George Michael, tenemos que pensar que un cantante muy conocido a nivel internacional, desgraciadamente ya falleció, pero como le ocurre a muchos famosos, hay muchas personas, bueno, que les atosigan, les acosan, les persiguen. Bueno, pues George Michael descubrió en su propia casa que alguien estaba viviendo debajo del suelo. Nada más y nada menos. Esto es alucinante y es una historia que pocas veces se conoce, pero lo que él descubrió es que había una persona, una chica en concreto, que al parecer llevaba meses acosándole, pero sin que él lo supiera, viendo todos sus movimientos, descubriendo los horarios, cuando se levantaba, cuando se acostaba, y cuando George Michael la descubre debajo del suelo de su propia casa, esta mujer sale huyendo, sale corriendo y desaparece para siempre. Llama a la policía, pero ya no saben quién es. Una de estas, vamos a decir, froggings que realizaba esto, o algo más perturbador. Desde luego ambas cosas son tremendas. De verdad que ojalá no se ponga de moda en ningún otro sitio, que hay gente para todo y que haya gente que hace ese tipo de cosas. Sí, lo hacen además porque creen que en Estados Unidos hay un problema, de hecho hay un problema tremendo con la vivienda, y hay personas que no es que ocupen las casas, no estaríamos hablando de la ocupación de una vivienda que está vacía, estaremos hablando de personas que aprovecharían los huecos que hay dentro de una casa que ya está habitada para pasar desapercibidos y en muchas ocasiones vivir, pero es que se han encontrado casos de personas que han llegado a estar de manera intermitente, entraban y salían de manera intermitente durante 10 años, Miguel, sin que la familia lo supiera. Wow. Esto es tremendo. El frogging, que vaya caso. Vale, forma de contacto contigo, aparte de ese terror en blanco que tenemos también en los podcasts de Radio Nacional, pues que hay que escuchar. Además de eso, pues tenemos, por supuesto, mi perfil a través de Facebook, Juan Gómez Ruiz, o el email dedicado al programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Yo tengo una casa chiquitita, ¿eh? No... Todos tenemos casas chiquititas, lo avisamos desde aquí ya para que nadie le dé por hacer estas cosas. Vale, gracias, ha sido un placer. Hola, Espacio en Blanco, somos Elena y Álvaro desde Costa Rica, en el Rincón Ecológico Terraba, con Paulina Onajera. Hola, un gusto saludarles acá desde mi lugar, Rincón Ecológico Terraba, Miguel. Por acá pues tengo una seguidora tuya de tus múltiples trabajos que haces a nivel del planeta, despertando conciencia, transmitiendo cosas que muchas veces le da miedo pensar a la gente. Pues tengo una seguidora tuya, Elena, que fue un placer tenerla por acá. Te mando un saludo desde Rincón Ecológico Terraba y que tengas, y toda tu audiencia radial, pues tenga un feliz y venturoso 2026. Claro que sí. Muchas gracias. Qué bonito que nos mandéis esos saludos. Gracias por ello. 633 50 50 11 si queréis hacerlo. Y nosotros terminamos por hoy. Ha sido para todo el equipo un placer compartir este tiempo de Radio Mágica. Ojalá os haya gustado a todos. Nosotros nos ponemos ya a preparar los siguientes programas. Serán en 7 días aquí en vuestra casa. Mientras, a abrigarse. Pero antes de despedirnos, desearos unas felices fiestas, de esas que en breve vamos a celebrar, el tiempo del renacimiento de la luz, que las luces que se encienden en estos tiempos lleguen hasta los últimos rincones del planeta, ojalá para hacer un mundo mejor, con un nuevo año lleno de aventuras, salud, paz y bendiciones. Nosotros
Nosotros seguiremos aquí tratando de abrir ventanas a esos mundos que a veces no quieren que conozcamos, y os necesitamos a todos para esa revolución silenciosa de las almas por todo el planeta. ¡Feliz semana! ¡Feliz año nuevo! Nos encontramos en este espacio en blanco siempre abierto a todos, y hasta las noticias de las 3 que llegan nuestros compañeros, mientras recogemos todo, un poco de nuestra mejor música. ¡Abrigaos!